Muy bien, bueno, entonces, muy buenas tardes nuevamente a todos y todas. Sean bienvenidos a este último día del seminario y la vida vencerá, que busca rescatar el pensamiento y la vida del padre Felipe. Felipe Segarra Russo. El día de hoy vamos a tener nuestro último tema que busca rescatar el aporte de Martia Sen y Marta Nussbaum presente en el pensamiento de Felipe. Como hemos venido haciendo en los últimos días, ¿Cómo? vamos a también, queremos recordar, para empezar, un poco la vida de Felipe, ¿no? Felipe Segarra realizó su formación teológica en la Facultad de Teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó estudios doctorales en la Academia Alfonsina de la Pontificia Universidad La Firenze en Roma, fue ordenado presbítero el 23 de septiembre del 62, ha sido profesor principal en el Departamento de Teología de la PUC desde el 73 y ha enseñado en los Estudios Generales Letras desde 1972, con diversos cursos que han marcado sin duda la vida de muchos estudiantes y de muchas generaciones. Además de su amplia producción académica, donde destacan artículos sobre los fundamentos teológicos y espirituales de la defensa de los derechos humanos en el Perú, desde la perspectiva de los estudios bíblicos, la teología de liberación y doctrina social de la Iglesia. Felipe también estuvo muy activo acompañando a la vida de las comunidades, la vida de la Iglesia, siendo asesor de la Unión de Estudiantes Católicos, del Movimiento de Profesionales Católicos, y además, como sacerdote diocesano, también ha servido en las parroquias Santa Ángela Merechi y El Buen Pastor en el Callao. Ha sido además miembro del Consejo Directivo del Instituto Bartolomé de las Casas, del Centro de Difusión de Historia Popular, asesor de la Mesa de Concentración de la lucha de la pobreza, de la lucha contra la pobreza. En toda esta dimensión de todas estas dimensiones de la vida de Felipe, vemos toda su multidimensionalidad, su compromiso con una fe reflexionada, pero a la vez una fe vivida en comunidad y encarnada en la vida de las comunidades, formando comunidades de base también. Y por eso es que estos 3 días hemos querido recoger, recordar y juntarnos para reflexionar en torno a esta memoria, todo este legado que nos deja. Entonces, antes de empezar con nuestros panelistas de hoy, así como lo hicimos el día de ayer, queríamos también recordar a través de un testimonio de, eh, de Carola. Ella ha formado parte y, desde muy pequeña de la comunidad de Carmen de la Legua, donde estuvo Felipe muchos años acompañando. Entonces agradecemos la participación y el testimonio de Carola, a la cual invito por 5 minutos a que nos pueda compartir el testimonio eh, a todos nosotros. Bienvenida, Carola, adelante. Gracias, Isabel, y gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Mi nombre es Carola Sánchez. Participo en la parroquia Santa Ángela Merici desde los 10 años. Participé inicialmente invitada por la hermana Ursulina Lee Krisner, hace, cuando era muy pequeña, a participar del grupo JL, ¿no? Mi mamá preocupada por no saber qué hacer los fines de semana conmigo y con mi hermano, entonces nos invita a este equipo. Para mí era una cosa totalmente nueva, distinta, extraña, porque del colegio a mi casa y de mi casa al colegio era toda mi rutina de vida. Y cuando entramos a este grupo parroquial era un grupo muy diverso, porque habían jóvenes, adolescentes, niños de nuestra edad, y la religiosa que era Ali y el sacerdote que era Felipe. Pero en este espacio ninguno tenía ni un título, todos éramos iguales.
todos participábamos con la misma, eh, sin ninguna distinción. Todos éramos considerados parte del grupo y una de las cosas que a mí me sorprendió de Felipe fue la acogida, ¿no? Yo ya lo conocía porque era sacerdote del distrito y siempre lo había visto como serio, ¿no? Místico, sacro, pero en este espacio lo conocí como el imitador del Pato Donald, lo conocí como el hombre testarudo, picón y competitivo que era, la persona reflexiva y capacidad de escucha y de compartir. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era de que nos permitía a todos, sea grande o pequeño, tener la posibilidad de ser escuchado y de que su opinión sea valorada. Felipe a todos nos hacía sentir parte no solamente del espacio de la reunión, sino también del ámbito, de la responsabilidad de cuidar nuestro espacio, de cuidar nuestra sociedad, nuestra comunidad, de cuidarnos entre nosotros, porque la dinámica de JL era una dinámica donde íbamos a hacer deporte en la primera parte de la mañana y luego regresábamos para comer una merienda, que era una de las frutas que me sorprendió mucho utilizar, que era la mandarina, ¿no? Y la mandarina para mí, para la comunidad de JL, para el equipo de JL, era como trabajar la comunidad, porque al partirla, ¿no es cierto? Tú te quedas con varios gajos, te los puedes ir comiendo o los puedes seguir repartiendo entre las personas que estamos. Entonces, era este asunto de hacernos familia, de hacernos equipo, y yo tenía 10 años, mi hermano tenía 8, y participamos activamente en las actividades de diversión, pero cuando había que reflexionar o tomar decisiones del grupo, por ejemplo, a dónde queríamos ir o qué queríamos investigar, Ya me Felipe pusieron letras, excelente. nos dejaba participar y ser escuchados, ¿no? Y es ahí donde él, de alguna manera, reconoce que los niños ahí tenemos muchos derechos, tenemos el derecho de ser escuchados y participar en este equipo. Esa primera etapa de mi vida con Felipe me marcó mucho, pero después viene la adolescencia, muchos del grupo comienzan a cambiar, tienen otras actividades profesionales, se casan o otros oficios, y Felipe siempre estaba atento de cada uno de nosotros. Él siempre se acercaba a preguntar cuáles eran nuestros planes, nuestros proyectos, y siempre andaba en una mirada qué más se podía hacer desde la parroquia hacia estos jóvenes o a estas personas que participaban con él. Y es ahí donde ya en mi adolescencia Felipe plantea un taller de relaciones humanas y autoestima con los adolescentes que quedábamos de JL, porque ya nosotros ya no íbamos como niños, íbamos con otros intereses. Y tuvimos un equipo de psicólogos, un equipo de amigos que estuvieron trabajando, y también con los otros jóvenes, el tema profesional, la vocación, el entender los intereses que tenían, el encontrar las respuestas a muchas preguntas que nos hacíamos durante ese tiempo. Y que de alguna manera, por ser un distrito chiquito, no se veían muchas oportunidades, pero con él podíamos tener la posibilidad de irnos a Pachacamac, o irnos a la casa de Cineguía, o salir del distrito y conocer otros lugares para poder ir armándonos una idea de mundo, una idea de país, ¿no? Y ir reflexionando sobre lo que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, Felipe para mí no es simplemente un amigo que tuve o un mentor que apareció o el cura del distrito, sino se volvió un amigo importante, no solamente para mí, sino para mi familia, ¿no? Porque apoyó a mi familia en momentos muy duros, estuvo en el tema de salud, estuvo en el tema de justicia y estuvo en otros temas personales que ha ayudado en mi vocación y en mi trabajo personal. Y en ese sentido, yo siento que Felipe tuvo una mirada más allá de lo que era ser simplemente un mentor. Siempre tenía la visión de ver qué más se podía hacer por el distrito, qué más se podía hacer por los jóvenes, qué otras oportunidades se tenían que generar. Y eso nos hacía sentir a todos, creo que todos los que estuvimos cerca de él, importantes y valiosos y únicos. Así que eso es lo que yo le tengo que agradecer a Felipe y me quedo en este compartir con ustedes.
Gracias. Sí. Muchas gracias, Carola, por compartir testimonio que sin duda resalta esta experiencia de cercanía y de relación que marcó la vida de Felipe y que sin duda ha marcado, así como Carola, así como el testimonio que escuchamos el día de ayer, la vida de todos y todas nosotros y de muchas generaciones que también han conocido a Felipe en el camino. Muy bien, entonces luego de este testimonio vamos a presentar un poquito la temática del panel de hoy y la dinámica también a nivel de organización. Como les decía al inicio, este último día el tema de nuestro panel se centra en los aportes de Amartya Sen y Marta Nussbaum y para ello tenemos a dos panelistas destacados que nos van a ayudar en esta reflexión. Tenemos a Ismael Muñoz, doctor en Economía de la PUC y también miembro del Instituto de Desarrollo Humano para América Latina, y a Silvia Cáceres, que es directora del Bartolo. Ya les iré presentando con mayor profundidad a medida de que les dé el pase. Entonces, solo para recordar a los panelistas que tenemos 20 minutos. Yo, faltando 5 minutos, voy a levantar mi mano en el Zoom para que puedan saber que les quedan 5 minutos y ya faltando los 20 para poder cerrar en los 20 minutos. Así que bueno, entonces vamos a empezar con Ismael Muñoz. Él, como les decía, es profesor principal del Departamento de Economía en la PUC. Es miembro del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina y es investigador en temas de desarrollo humano, pobreza, acción colectiva y recursos hídricos. Muchas gracias, Ismael, por compartir con nosotros el día de hoy y adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, más bien muchas gracias por esta oportunidad que tengo de presentar ante ustedes tanto un homenaje a Felipe Segarra Russo como la parte que me han pedido exponer sobre Amartya Sen y lo que Felipe Segarra escribió en el libro Desarrollo Humano y Sentido de la Vida. Ah, yo también soy integrante del movimiento de profesionales católicos desde los años 80 y conocí a Felipe hacia mediados de los años 70 cuando yo estudiaba economía y era militante de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Nos encontramos varias veces, sin embargo, en una asociación en aquella época de iglesia que se llamaba Fe y Acción Solidaria. Y luego, un tiempo después, Felipe me invitó a dialogar con jóvenes en su parroquia, aquella parroquia de la cual nos ha hablado Carola, Santa Ángela Merici de Carmen de la Legua Reynoso en el Callao, porque él era muy entusiasta del trabajo con jóvenes y creía firmemente en que los jóvenes tenían un lugar muy importante en nuestra sociedad, en la iglesia y en el compromiso que manifestaban con cada una de las actividades en las que se comprometían. Eh, por eso a Felipe le tuve y le tendré un aprecio y un afecto muy grande, sobre todo por aquello que ha mencionado Carola, que es su generosidad y compromiso con la Iglesia, con la Universidad Católica y con las amistades que tuvo, con las amistades que cultivó a lo largo de tantos años eh, que vivió acá en el Callao y en Lima. Eh, en el, en el, en el tema que me han pedido presentar, eh, que es el desarrollo humano y capacidades, y dentro de dicho enfoque, lo que significa el aporte de Amartya Sen, eh, es algo que quisiera, en el tiempo que tengo, poder desarrollar lo más precisa y brevemente que pueda,
y las implicancias que tiene este aporte, este enfoque, también en términos de lo que Felipe sentía muy fuertemente como, como compromiso con nuestro país, con la realidad del mundo pobre en el que también vivió y en el que estuvo fuertemente comprometido. Felipe, cuando ha presentado en este libro los aportes de Amartya Sen, ha señalado un libro fundamental para él, que ha sido el libro Desarrollo y Libertad, escrito, publicado primera vez en inglés en 1999 y en español en el año 2000. eh, en realidad se debe llamar desarrollo como libertad, porque la traducción del inglés en el inglés es Development as Freedom, lo que quiere decir que es desarrollo como libertad. Pero en fin, en el libro se aclara, leyéndolo, sobre todo en la primera parte, lo que significa la importancia de la libertad en el pensamiento de Amartya Sen y de concebir que el desarrollo no es otra cosa que un proceso de ampliación de la libertad o de las libertades humanas en su sentido más amplio, no solamente en términos de ausencia de coerciones, tanto de otros individuos, personas o agentes o como del mismo Estado frente a la persona que toma decisiones, sino también como la capacidad que tenemos o tienen todas las personas para alcanzar objetivos que se proponen y que estos objetivos son valiosos, ¿no? Y que por tanto, para alcanzar esos objetivos hay una responsabilidad social. Por supuesto, hay una responsabilidad individual propia que hay que entender y que hay que hay que cultivar, pero también hay una responsabilidad social de agentes que tienen que eh, propiciar los mecanismos y propiciar las oportunidades para que las personas puedan alcanzar los objetivos valiosos que se han propuesto y que valoran y que además para la sociedad también son valiosos. Eh, y luego Felipe propone otras obras de Amartya Sen que son importantes para él, como por ejemplo La idea de la justicia, es un libro central en Zen, en realidad es casi una recopilación de su pensamiento en torno a lo que significa la justicia, en crítica y en diálogo, a su vez, crítica y diálogo con otro filósofo, un filósofo liberal político que llamaba John Rawls, porque murió también hace varios años, y discrepa con él en el sentido de que para Rawls la teoría de la justicia casi es una perspectiva perfecta a la cual hay que alcanzar. Y Rawls dirá, y Sen dirá en diálogo y crítica a esta manera de pensar que la justicia en realidad hay que verla en la realidad, hay que verla en las injusticias que sufren las personas y que de lo que se trata es de avanzar en justicia y en luchar contra la injusticia que se detecte, que se discuta, que se sepa que existe, que por tanto no debiera existir. Eso por eso le llama la idea de la justicia y no una teoría sobre la justicia en el caso de este. Eh, bueno, y hay otras obras, además, Felipe ha presentado como importantes luego de publicar a Saben Sen, es economista nacido en India en 1933, o sea que ahora tiene 92 años, eh, y que en un pueblito que se llama Santiniquetan, estudió allí, nació allí y estudió la primaria, y tuvo un impulso, un mentor, como ha dicho también Carola, tanto en su padre como en un famoso literato y filósofo que se llamó Rabindranath Tagore, y es a él, se dice, él mismo ha escrito en un libro reciente que se llama Un lugar en el mundo, que es una autobiografía, pero hecha hasta el año, desde que nació hasta los años 60 aproximadamente.
eh, que es Tagore, que fue premio Nobel de Literatura, le sugirió al padre de Zen que le pusiera Amartya. Y Amartya en sánscrito significa inmortal, eso es lo que dice la traducción o la literatura al respecto, y claro, es un nombre también conocido y popular en India, ¿no? Pero es interesante esta relación que tuvo Zen con el colegio en el que estudió, que fue en escuela en la que estudió, que es una escuela al aire libre o algo así, eh, influida por este filósofo Rabindranath Tagore, y el libro que ha publicado, pues finalmente como autobiografía de una época, Amartya Sen reconoce que Tagore influyó mucho en su manera de ver el mundo, por eso le llama un lugar en el mundo, en el sentido de que Sen no tiene un lugar exacto donde se diga que vive, ¿no? Él vive en un sitio, en otro, allí en donde se sienta libre, allí en donde se sienta lo mejor para aportar en aquello que es su competencia, en aquello que tiene como conocimiento que dar, ¿no? Y también como sentido de vida para afirmarse en una realidad. Eh, el punto de partida, sin embargo, y es lo que quisiera decir más brevemente, que me llamó la atención en el libro de Felipe, en ese capítulo o en esa parte, era el inicio por algo que es obvio que en un teólogo y en un sacerdote está presente, que es la ética, ¿no? Y esta afirmación que a Felipe le llama la atención, tanto de Aristóteles como de Zen, de que no son el dinero y los recursos u objetos los que importan, sino las personas. Porque el dinero y los recursos son medios, son instrumentos para que las personas puedan alcanzar libertad, puedan ampliar lo que posteriormente denominaré en el lenguaje de Zen capacidades, ¿no? Es decir, la libertad para poder alcanzar objetivos valiosos y ponerlos en práctica, ¿no? En el enfoque de Zen, por eso es sumamente importante el valor de la ética y de la ética entendida como modo de vida, ¿no? Como una manera por la cual las personas pueden entenderse entre sí y practicar aquello que tienen como valores, como principios para construir sociedades mejores o familias desde el principio o personas mismas mejores, ¿no? A Felipe le llama también la atención algo que Sen en varias de sus obras ha mencionado como una inspiración, que es la obra de Adam Smith, que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, que fue publicado originalmente en 1759 en Gran Bretaña. Bueno, Smith es un, digamos, economista y filósofo moral que enseñó en la Universidad de Glasgow, este, que, que que al escribir este libro eh, fue algo así como un antecedente, un precedente del libro que es más conocido y con el cual se hizo famoso como padre de la economía, que se llama, en síntesis, el resumen, Riqueza de las Naciones, ¿no? A Felipe le pareció importante que en este libro, recogido por Amartya Sen, no solamente este libro, sino el pensamiento de Smith, hubiera lo que denominó pluralidad de motivaciones para elegir o para tomar decisiones, dado que algunos economistas de la época y del actual también, como dice allí Francis Edgeworth, creían que la economía se basaba solamente en términos de que las personas eh, están movidas por su propio interés, ¿no? Y que ese es el principio fundamental, ¿no? Todo lo demás es accesorio, ¿no? Dirá después otro economista. En cambio, Zen, basado en Smith y en el pensamiento propio de Zen, que fue premio Nobel de Economía en el año 1998, propone que hay otros motivos u otras motivaciones, ¿no?
en los seres humanos para elegir, para decidir, para tomar acciones, ¿no? Como por ejemplo simpatía, que es la manera con la cual uno siente lo que el otro, ¿no? Y por eso puede uno sufrir o puede estar alegre. Y también compromiso, que es algo así como cuando uno ve que el otro tiene un problema o el otro tiene una alegría y participa, buscando resolver con el otro o con los otros el problema de sufrimiento, de pobreza o de dificultad que tengan los demás o que se tenga en la sociedad en última instancia, ¿no? También le interesó, obviamente como teólogo, que hubiera en el pensamiento de Smith, recogido por Amartya Sen, una preocupación por los demás y no solamente por el propio interés. Smith nunca dijo que el propio interés no es importante, sí, pero para unas cosas, para unas realidades o específicamente para los intercambios, ¿no? En donde la gente intercambia un bien por otro y claro, a uno no le interesa un bien y al otro le interesa el otro, o el dinero en un caso y en el otro un bien, ¿no? Pero también la confianza. Y es algo que en nuestro país y en nuestro tiempo necesitamos fuertemente tener eso como un valor. La confianza, es decir, el poder creer en el otro, es tremendamente importante. Eh, Quisiera continuar antes de que me gane el tiempo, decir que en el libro Desarrollo y Libertad, a Felipe le impresionaron varias afirmaciones, ¿no? Una de ellas, que es la que me parece importante de comentar ahora, es esta que dice que, en palabras de Zen, vivimos en un mundo de opulencia sin precedentes. Durante el siglo XX se ha consolidado el sistema de gobierno democrático y participativo como modelo superior de organización política. Y sin embargo, también vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión. Hay muchos problemas, nuevos y viejos, y entre ellos se encuentran la persistencia de la pobreza y muchas necesidades básicas insatisfechas. Quisiera recordar por eso también en este caso una frase de Gustavo Gutiérrez, tomada de Enrique Iglesias García, quien fuera presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que había dicho que el siglo XXI será fascinante y cruel, ¿no? Es decir, fascinante por los avances científicos y tecnológicos que se están produciendo, que se estaban y siguen produciéndose, que se han dado a una velocidad asombrosa y que han cambiado realidades y que han cambiado maneras de ver las cosas y de producir y son parte de un cambio de época, ¿no? Eh, pero que a su vez es cruel con los pobres, cruel con las personas que sufren vulnerabilidad o sufren privación. Eh, y la privación, para justamente Sen, Amartya Sen, la privación puede decirse que es una manera de definir la pobreza, en el sentido de que pobreza será privación de capacidades. Las capacidades en Sen son un conjunto de oportunidades o de opciones que tienen las personas para elegir, aquella que tengan razones para valorar. Y al elegir una, proceden a una actividad, proceden a un desempeño, lo que también en el lenguaje se conoce como un funcionamiento. Pero lo importante en el enfoque de capacidades, que es el enfoque de Zen, será la capacidad, es decir, la libertad de la que se dispone para elegir, el modo de vida que se tenga razones para valorar. Cuanto más opciones, tanto mejor. De esas puedo elegir una, en la alimentación, en la salud, en la educación, en la profesión, en fin, en cualquiera de todas ellas. Por eso, será importante tomar en cuenta este asunto en nuestra realidad, esta realidad a la que le preocupaba tanto a Felipe y que nos preocupa enormemente a nosotros, como por ejemplo la educación, ¿no? Eh, un reportaje reciente ha dicho que, según la estadística y calidad educativa del Ministerio de Educación, con datos al 23 de diciembre del 2025, menos de la mitad de los colegios del país cuenta con agua potable de red pública. Y de un total de 71.202 instituciones educativas, solo 47% tiene
acceso a este servicio básico, mientras que apenas 41,9% dispone de desagüe por red pública. Es decir, casi 38.000 colegios están sin agua potable y más de 41.000 colegios están sin desagüe. Claro, esos son recursos, esos son medios, ¿no? Para que la vida humana, para que la educación en este caso pueda florecer, pueda prosperar. Pero también, fíjense, es una manera por la cual, si no hay agua potable ni desagüe, se margina y excluye a las mujeres, sobre todo a las mujeres estudiantes, a las mujeres jóvenes, porque cuando están en adolescencia, en pubertad, tienen la regla. Si no hay agua y si el baño está mal, no tiene puerta, pues las niñas no se van a atender en ese baño para su necesidad íntima. Van a ir a su casa, perderán la clase y a veces hasta perderán los días de educación. Fíjense eso a lo largo de todo el año, cómo será de importante para entender esa privación. Segundo, la infancia, ¿no? La infancia en el Perú tiene un problema muy grande que Zen y Felipe entenderían con este enfoque, el enfoque de capacidades y de libertad. Hay privación de libertad, porque es lo que dice en un artículo publicado por Rosana Mendoza, tomando datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones, que a lo largo de 2025 un niño de 12 a 17 años ha sido asesinado cada 3 días. Quiere decir que en 30 días se asesinan 10 niños. En un año, 120 niños. Esa es la realidad, ¿no? Claro, es el mundo del riesgo, etcétera, etcétera. No, ni siquiera estamos hablando aquí de niños que quedan discapacitados, etcétera, ¿no? Incluso dentro de los hogares hay problemas y los reportes de Guarmiñán, que antes era el programa Aurora, dice que en 2025 los centros de emergencia mujer han atendido a 59.718 niños, niñas y adolescentes violentados a nivel nacional, siendo los varones de 6 a 11 años y las mujeres de 12 a 17 las más violentadas y en la mayoría de casos por personas cercanas a ellas y ellos, ¿no? Y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional para el año 2025 ha reportado 11.454 casos, de los cuales 6.138 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Es decir, 54% de las desapariciones, una mayoría, son de adolescentes, mujeres de 12 a 17 años. Esto es un problema, ¿no? El problema en nuestro país que en este contexto de este seminario en el que estamos, eh, nos da una idea de que hay que tener un compromiso, ¿no? Como diría Felipe, y recordando a Zen, un compromiso. Y también simpatía, es decir, colocarse en los zapatos de los otros que están sufriendo esta situación y que hay que ver cómo se lo resuelve. La política es un camino para ello, pero ya vemos cómo está también nuestra política, ¿no? Y por ello hay que tener, como se dice, paciencia y sobre todo esperanza. Y con eso que es muy importante en el mensaje cristiano y en lo que Felipe pensaba, creo que puedo terminar y estar atento a lo que en el contexto en el que nos encontramos, poder ver más claramente dónde están los signos, los faros y las luces de esperanza para poderlas seguir, para poderlas impulsar y para poder comprometerse en cada una de ellas allí donde uno pueda. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Ismael, por presentarnos, digamos, estas articulaciones entre el enfoque de capacidades, cómo nace este enfoque también y cómo Felipe recoge este enfoque para ver, además de esto último que decías, cómo construir luces en medio de la desesperanza y de una sociedad que, como has retratado también en números, está sufriendo y que necesita ser atendida. Muchas gracias. Entonces continuamos, no sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios también a través del chat, para que al final de la presentación podamos responder, a tener un espacio de una ronda de intervenciones.
Continuamos entonces con Silvia Cáceres. Ella es bachiller y licenciada en Teología por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Filosofía con mención en Ética y Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, docente del Departamento de Teología de la PUC y directora general y coordinadora del área de reflexión teológica del Instituto Bartolomé de las Casas. Miembro también del Grupo de Investigación de Desarrollo Humano e Iglesia adscrito al Departamento de Teología. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Tienes 20 minutos también. Adelante. Bien, gracias Isabel por el pase, gracias también por el espacio y buenas noches a todas y todos. Es una alegría ver tantos rostros amigos y cercanos reunidos hoy por el cariño a Felipe. Sé que este es un seminario de reflexión en torno a su aporte intelectual, pero como ya lo han hecho otros ponentes, quisiera comenzar recordando que la vida intelectual de Felipe ha estado siempre profundamente marcada por sus compromisos, por sus vínculos familiares, por sus vínculos y sus amistades de la parroquia, de la universidad y de tantos otros espacios. También por sus convicciones, por su espiritualidad de seguimiento a Jesús y por su opción por los más pequeños. Ayer lo recordaba Carmen, ¿no? Ese trabajo incansable de Felipe por los derechos humanos, siempre presente en cada conmemoración y acompañando a las familias, ¿no? De las víctimas del conflicto armado interno. Felipe ha sido un gran amigo, como lo decía Carola, y los últimos recuerdos que tengo de él muy presentes están también muy marcados por su compromiso en el consejo directivo del Bartolo, por su apertura, por su apoyo permanente en el trabajo y siempre por las preguntas que hacía con mucho sentido del humor como era tan característico de él frente a los desafíos que enfrentábamos como institución, ¿no? Entonces, la verdad es que se le extraña mucho. Sin embargo, su vida sigue siendo una fuente de inspiración personal y estoy segura que para todos nosotros quienes estamos aquí. Entonces, sin querer detenerme tanto en lo emotivo, que a veces me gana, y respondiendo al pedido que me hizo este marco para este espacio, paso ahora a comentar el capítulo del libro Desarrollo Humano y Sentido de la Vida de Felipe, un capítulo centrado en los aportes de Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, y entonces a continuación comparto el comentario que he preparado. Seguramente también estará muy vinculado a la reflexión que nos ha ofrecido Ismael, ¿no? Entonces, como les decía, el capítulo que voy a comentar es Aportes de Martha Nussbaum, pertenece al libro Desarrollo Humano y Sentido de la Vida de Felipe. Y este capítulo no es simplemente una reseña académica de las obras de esta filósofa, se trata más bien de un ejercicio de lectura contextualizada en el que Felipe articula el enfoque de las capacidades con una preocupación ética y política de largo aliento. Cómo pensar el desarrollo humano como un proyecto que haga posible vidas dignas en contextos como el peruano, marcados por la desigualdad, la exclusión social, la pobreza, la fragmentación y también la fragilidad de los vínculos sociales. En ese sentido, este capítulo del libro de Felipe no busca sistematizar exhaustivamente los aportes de Nussbaum, sino destacar aquellos núcleos que resultan fecundos para una reflexión sobre el desarrollo humano, entendida como creación y expansión de libertades, expansión de capacidades, como lo recordaba Ismael, y como cultivo también de una cultura política capaz de sostener la justicia. Este comentario no seguirá, por tanto, la lógica de un análisis de los libros de Nussbaum, sino
que se centrará en aproximarme a 3 ejes transversales que atraviesan el texto de Felipe en diálogo con algunos aspectos de nuestra realidad peruana. Un primer punto es el desarrollo humano como creación de capacidades. Un segundo punto, el papel de las emociones políticas en la vida pública. Y finalmente, la relación entre compasión y justicia, ¿no? Serán desarrollados evidentemente de manera breve. Primer punto, desarrollo humano como creación de capacidades. Uno de los aportes centrales del enfoque de las capacidades, tal como es presentado por Felipe a partir de Zeni Nussbaum, consiste en ampliar la comprensión del desarrollo más allá de los indicadores económicos o del bienestar subjetivo. El desarrollo humano no se mide primordialmente por el crecimiento del ingreso, como lo decía Ismael, o por el incremento del PBI, sino por la posibilidad real de que las personas puedan ser y hacer aquello que consideran valioso. Es decir, que tengan la posibilidad de elegir el proyecto de vida que deseen. En este marco, las capacidades nos remiten a libertades sustantivas, es decir, a oportunidades efectivas para llevar una vida digna. Felipe subraya un punto fundamental, a saber, las capacidades no son meramente atributos individuales, sino logros sociales y políticos. Su existencia y ejercicio dependen de condiciones institucionales, culturales, relacionales, que las hacen posibles o, por el contrario, que las bloquean. De ahí que el desarrollo humano implique necesariamente una responsabilidad pública y una orientación también normativa. No basta con que las personas tengan deseos o talentos si las estructuras sociales no les permiten desplegarlos. En la lectura que Felipe hace de Nussbaum, resulta especialmente relevante la insistencia en que el objetivo de la política no son los funcionamientos, es decir, los logros, estos que recordaba Ismael, logros efectivos, sino más bien las capacidades mismas, las libertades mismas. Este énfasis concede un espacio irrenunciable para la libertad y la agencia de las personas, ¿no? Encontramos aquí un eco importante respecto también a la teología de la liberación, la agencia de las personas. Así evita que el desarrollo se convierta en una forma sutil de paternalismo, a la vez que pone de relieve la fragilidad de las capacidades. Ellas pueden verse mermadas por la pobreza, la discriminación, la violencia, el miedo, la humillación. En este punto aparece una caracterización antropológica clave que atraviesa el texto. El ser humano es simultáneamente connativo y vulnerable, recuerda Felipe. Connativo porque tiene capacidad de acción, tiene la capacidad de decidir, de elegir. Sin embargo, también es vulnerable en cuanto que está expuesto al daño, a la dependencia y a la exclusión, a que esa capacidad de elegir no sea efectiva. Reconocer esta doble condición es decisivo para comprender por qué el desarrollo humano no puede reducirse a un diseño técnico de políticas públicas, sino que requiere atender a las dimensiones culturales, afectivas, humanas, que sostienen o debilitan el ejercicio de las capacidades. Este énfasis en la fragilidad de las capacidades resulta especialmente sugerente cuando pensamos desde la realidad peruana. En nuestro país, amplios sectores de la ciudadanía, de la población, no ven restringidas sus capacidades por una falta de esfuerzo o iniciativa personal. El pobre no es pobre porque quiere, sino por condiciones históricas de desigualdad cultural, étnica y social que limitan de antemano sus oportunidades reales. El acceso desigual a una educación de calidad, salud, justicia o participación política muestra que la pregunta por el desarrollo humano no puede separarse de la pregunta por la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la creación o negación de esas capacidades. Desde esta perspectiva, el enfoque de Felipe en diálogo con Nussbaum
Permite cuestionar lecturas de la pobreza o de la exclusión promovidas por una cultura individualista y mercantilista que responsabilizan únicamente a los individuos. La falta de capacidades no es un déficit personal, sino más bien un fracaso colectivo, y exige ser abordada como una tarea ética y política de primer orden. Paso a un segundo punto: emociones políticas y cultura pública. Es precisamente esta fragilidad de las capacidades lo que conduce a Felipe a destacar, siguiendo a Nussbaum, el papel de las emociones en la vida política. Lejos de concebirlas como meramente privadas o irracionales, el enfoque de las emociones políticas parte de la idea de que éstas contienen evaluaciones cognitivas y juicios de valor o creencias. Las emociones expresan aquello que una sociedad considera importante, digno de cuidado o, por el contrario, despreciable. Felipe recoge con claridad la tesis central de la obra Emociones Políticas de Nussbaum. No es posible sostener una sociedad justa únicamente a través de leyes e instituciones, si no existe una cultura política que forme disposiciones afectivas compatibles con los valores democráticos. La libertad de expresión, la igualdad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana requieren ser encarnados en prácticas, narrativas, símbolos, políticas que movilicen y fortalezcan el compromiso ciudadano. Este lugar que se concede a las emociones no implica, sin embargo, una renuncia a la razón crítica. Por el contrario, Nussbaum, y Felipe con ella, subraya la importancia de una cultura política robustamente crítica, abierta al disenso, al humor y a la subversión. Las emociones públicas no deben estar al servicio de una doctrina, visión de mundo particular o ideología, sino orientadas a objetivos normativos compartidos que puedan ser objeto de un consenso entrecruzado. Ese es un término de Nussbaum, bueno, de Rawls, ¿no? En un país plural como el nuestro, el consenso entrecruzado no supone borrar las diferencias culturales, religiosas, políticas, sino encontrar un suelo común, desde las diferencias y desde la pluralidad, desde el cual sea posible reconocer la dignidad del otro y sostener institucionalmente sus derechos. En este sentido, las emociones políticas cumplen una función que consiste en ampliar o restringir el círculo de quienes son reconocidos como miembros plenos de nuestra comunidad política. Por ejemplo, el miedo, el asco o la vergüenza pueden ser utilizados para justificar la exclusión y la humillación hacia otros. En cambio, la esperanza, el respeto, la compasión pueden contribuir a crear las condiciones simbólicas y efectivas para la igualdad y la justicia. Esta reflexión sobre las emociones políticas adquiere densidad si la aterrizamos en nuestra realidad. En estos días hemos hecho memoria de las muertes ocurridas en Juliaca hace 3 años y también en otros lugares de nuestro país. Se trata de un hecho doloroso que sigue interpelando profundamente nuestra convivencia democrática. Más allá de las interpretaciones políticas, estos acontecimientos ponen en evidencia cómo ciertas emociones públicas, el miedo, el desprecio, la indiferencia, pueden erosionar los vínculos sociales, bloquear la simpatía hacia quienes son percibidos como otros, como ajenos o incluso como amenazas. En ese sentido, la propuesta de Nussbaum, retomada por Felipe, nos invita a preguntarnos qué tipo de emociones han sido o estamos siendo cultivadas hoy en día en nuestra sociedad. Cuando el dolor de algunos sectores no logra ser reconocido como moralmente relevante, se reduce el círculo de pertenencia ciudadana y se debilita la base afectiva de la justicia. Desde esta perspectiva, educar las emociones políticas no significa manipular los sentimientos, sino crear las condiciones para que el reconocimiento del otro como igual sea posible, sobre todo en contextos de conflicto, polarización y fractura social. Y finalmente paso a mi tercer punto: compasión y justicia, una atención fecunda.
Entonces, este es el tercer eje y quizá el más significativo del texto de Felipe. Es la reflexión sobre la compasión y su lugar en la vida pública. Frente a la sospecha recurrente de que la compasión es una emoción parcial, sentimental o incompatible con la imparcialidad de la justicia, tanto Nussbaum como Felipe proponen una comprensión más compleja de esta emoción. La compasión, entendida adecuadamente, no se reduce a la lástima ni a una beneficencia ocasional. Supone más bien el reconocimiento del sufrimiento del otro como moralmente relevante y como algo que interpela a la comunidad en su conjunto. En este sentido, la compasión tiene una dimensión pública y puede y debe ser educada para ampliar el horizonte moral y contrarrestar las emociones excluyentes, miedo, envidia, asco, que erosionan la cohesión social. Felipe acoge esta propuesta y la profundiza al introducir el lenguaje del compromiso. Más que una emoción pasajera, la compasión aparece como una virtud desde la comprensión de Felipe, como una disposición estable que orienta la acción sostenida hacia quienes han sido relegados, descartados o invisibilizados. Podemos darnos cuenta que esta perspectiva resuena con la tradición cristiana liberadora, a la que el autor recurre explícitamente al final de su capítulo al evocar la misericordia como un rasgo central de la actitud de Jesús. La referencia al esplagnizomai, ese removerse las entrañas de Jesús, no busca sustituir la justicia por la caridad, sino subrayar que la preocupación por el otro vulnerable tiene raíces profundamente situadas en la experiencia humana. La compasión así entendida no anula la exigencia de derechos, la redistribución de bienes, la institucionalidad. Por el contrario, puede ofrecer una motivación moral importante y necesaria para sostenerlas en el tiempo. Siempre recordaba Felipe, ¿no? Esto de la justicia, bíblicamente hablando, es la expansión del amor, ¿no? Desde esta perspectiva, la relación entre compasión y justicia no es de oposición, sino más bien de mutua implicación. Sin justicia, la compasión corre el riesgo de convertirse en un gesto paternalista o insuficiente, y sin compasión, la justicia puede volverse abstracta, distante, incapaz de reconocer las heridas concretas que atraviesan la vida social. Esta concepción de la compasión resulta especialmente desafiante en nuestra realidad, donde las brechas sociales, territoriales, culturales han generado profundas desconfianzas. La compasión, entendida como reconocimiento del sufrimiento del otro, puede operar en dos niveles complementarios. Por un lado, en el plano ciudadano, la compasión exige romper la indiferencia, resistir ante narrativas que deshumanizan y abrir espacios de encuentro y reconocimiento mutuo. No se trata de un gesto meramente emotivo, sino de una disposición que orienta prácticas concretas de solidaridad, memoria y compromiso ciudadano. Por otro lado, en el plano del Estado, la compasión no puede quedar reducida a declaraciones simples, sino que debe traducirse en políticas públicas justas, interculturales, en instituciones capaces de escuchar. Uyari, como dice el documental reciente de Javier Corcuera. Reparar y garantizar derechos, especialmente a quienes han sido históricamente excluidos. En este sentido, la compasión no reemplaza la justicia, más bien la impulsa y la humaniza, evitando que se convierta en un ejercicio frío o distante frente al sufrimiento real de las personas. Y podríamos decir también de la creación. Recordamos también hoy día los derrames de petróleo que han afectado la vida marina y también el trabajo de tantos pescadores artesanales hace 5 años o 4, ¿no? Y ya para ir terminando, porque Isabel también ya está levantando la mano, este capítulo del libro de Felipe muestra con claridad su apuesta por un enfoque de desarrollo humano que integra capacidades, emociones públicas y compromiso ético. Y podemos añadir cristiano. Su lectura de Martha Nussbaum no es neutral ni meramente descriptiva, sino está orientada por la convicción de que la justicia social requiere tanto de estructuras
como de una cultura política capaz de reconocer y comprender la vulnerabilidad humana. En un país como el Perú, marcado por profundas desigualdades y por una memoria reciente de violencia y fractura social, esta reflexión resulta particularmente pertinente. Pensar el desarrollo humano, como lo hace Segarra, implica preguntarse no solo qué políticas se necesitan implementar, sino qué tipo de comunidad política queremos construir, qué emociones debemos educar y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir frente a la vulnerabilidad del otro. En ese cruce entre capacidades, emociones políticas y compasión se juega en última instancia no solo el sentido ético del desarrollo humano, sino también la posibilidad de una convivencia democrática más justa y más humana. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por esa presentación que recoge además el, cómo el rol de las emociones políticas, la justicia social, y resonancias también con los desafíos del país que vivimos. Gracias a los ponentes que nos han ayudado a encaminar con sus reflexiones también este último día. Entonces, podemos abrir ahora, abrimos una ronda de 2 a 3 intervenciones, preguntas o comentarios que quisieran hacer frente a lo que han escuchado. Damos ahí unos minutitos mientras se animan a levantar la mano o a dejar sus comentarios por el chat. Bien, bueno, veo que hay muchos agradecimientos, pero bueno, si es que no hay dudas o comentarios, yo quería pedirles, ambos han mencionado el rol de las emociones políticas y además han enfatizado en el desarrollo humano como un proyecto político ético y horizonte normativo para construir una vida digna y una sociedad más justa. Yo mientras les escuchaba, preguntaba cómo generar estos elementos en medio de un país en el cual, como Silvia nos decía, pues hay muchos desafíos, desigualdades y además estos vínculos sociales están erosionados, ¿no? En medio de un contexto electoral. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? ¿Qué luces nos pueden dar eh, para darle sentido, traer este proyecto, digamos, darle vida dentro en el país, ¿no? Pedro Hugh está levantando la mano. A ver, adelante, Pedro. Bueno, no es tanto una pregunta, pero si me permite un pequeño comentario. Me parece de que las dos ponencias son sumamente importantes y creo que este recorrido por estos dos autores, Amartya Sen y Martha Nussbaum, creo que amplía mucho el espacio de lo que nosotros los cristianos entendemos por la opción preferencial por los pobres. Creo que está recontra claro de que nosotros venimos y muy bien de una cultura
de acompañar a la gente en la conquista de sus derechos. Pero aquí, esta noche, creo que la conquista de los derechos, los logros políticos, también tiene que ser encuadrados con lo que Gustavo siempre ha dicho, es que con los mismos pobres tenemos que ser amigos. O sea, nada reemplaza la amistad con la gente. Y ahí está el tema de la compasión y el tema de la libertad y capacidades para crear oportunidades. Y esto también está muy presente en lo de Francisco, cuando Francisco señala sobre todo en Fratelli Tutti de la importancia de la compasión, con mucha referencia a la parábola del buen samaritano, pero compasión como amistad social, como base también de la misma política. Entonces, estas dos cosas son muy importantes de Gustavo y del Papa Francisco en relación con Zen y Nussbaum. Gracias. Gracias, Pedro. Hola, ¿me escuchan? Sí, Jenny, adelante. Sí, Aquí me escuchan. Aló. Ahí está. Hola. No sabemos si se escucha y a la vez no es que tenga mucho que decir. Sí se Pero escucha. Se sí escucha bien, quería Javier. expresar mi satisfacción muy grande por las exposiciones de los días anteriores y también de las dos de hoy día. Creo que han sido muy complementarias, se completan entre sí y por lo tanto creo que nos permiten recibir un mensaje gracias a Silvia y a Ismael, ¿no? Realmente muy provocador y enriquecedor de una manera de pensar desde la opción preferencial, ¿no? Que no sé si se me llega a escuchar porque oigo un eco que no me asegura de que esté conversando realmente con ustedes. Bueno, gracias a los ponentes y gracias y felicitaciones a las exposiciones. gracias, Javier. Sí, se te escuchó muy bien. Se te escuchó muy Me bien. alegro, me alegro. Muy bien. Entonces creo que con esas intervenciones eh, podemos dar pase a Silvia e Ismael para que también nos puedan compartir sus resonancias de lo escuchado. Creo que Ismael, ¿podrías empezar? Sí, A ver. claro que sí. Entonces, brevemente, son tres cosas breves para terminar con este punto. El primero, me alegro mucho de que varios hayan prendido su cámara. Yo siempre estoy intrigado de si quienes no tienen la cámara prendida están efectivamente atrás. Siempre me intriga porque como enseño desde hace 6 años en cámara, a veces pido que abran su cámara y quien no la abre, pues quiere decir que está en otra cosa, ¿no? Pero gracias por estar presentes virtualmente, que ya es una manera de estar actualmente en el mundo y en el cambio de época. Esto es algo que nos va a perseguir durante mucho más tiempo hasta que tengamos incluso más avances que nos permitan, ya no sé qué cosa, pero en ello estamos. Ah, segundo, también comentar que viendo Wikipedia sobre Felipe Segarra Russo, no figura este libro en sus obras.
desarrollo humano y sentido de la vida no está, como no deben estar varias otras. Entonces hay que completar. No sé quién se hace cargo de completar, pero debieran estar. Y si este ha sido el sentido, creo que no sé cómo se hace en Wikipedia, la verdad nunca le he hecho, pero alguien tendría que completar lo que ha sido Felipe. Y tampoco figura que ha sido párroco en Santa María, en Santa Ángela Merici, en Carmen de la Legua Reynoso durante casi 25 años, un cuarto de siglo. Entonces hay que completar, falta completar, porque la gente se entera por esto, ¿no? En este seminario hemos estado como 60 o 70, y claro, nos enteramos un poco y sabemos un poco más, y los que hemos estado más cerca de Felipe sabemos quién era, etcétera, pero la gente consulta Wikipedia o Internet o cualquiera de las otras este, aplicaciones de inteligencia artificial. Mi punto final es el de la formación política. Yo agradezco la intervención de Pedro, de la intervención de Javier y naturalmente lo que ha planteado Isabel, y lo que han dicho a través del chat varios de ustedes, y les agradezco esa comunicación. La formación política hoy es muy importante, pero no bajo los antiguos esquemas. Felipe diría que hay que renovar esquemas, hay que cambiar maneras de formarse y de formar políticamente, ¿no? Y eso es aquello en lo que tenemos responsabilidad. Alguien hablaba de la manera en cómo Jesús entendía la política y él tuvo que innovar y hacer seguramente equilibrios muy complejos en su tiempo y formó discípulos y formó apóstoles y formó gente que después difundió el Evangelio por el mundo, ¿no? Eh, y tuvo un mensaje eh, universal, ¿no? Es ahora universal lo que tenemos que hacer, pero en nuestro medio institucional, en nuestro medio local y sobre todo en nuestro medio nacional. Entonces la formación política tendrá que nutrirse de esto, de aquello de lo que hemos hablado, ¿no? Silvia ha hablado de emociones políticas, de cómo las emociones y los sentimientos, que son distintos de las emociones, son muy importantes en la política, ¿no? Eso recoge Nussbaum, pero también eso viene de atrás en filosofía, y Felipe lo entendió muy bien. Las emociones y los sentimientos son centrales en política, y eso es lo que tenemos que también ver con detalle para saber formarnos y formar a otros. De esas emociones y sentimientos, pero sobre todo emociones, hay que cuidarse del miedo. El miedo, decía Gustavo Gutiérrez, mata, ¿no? El miedo paraliza. El miedo no permite que las personas puedan ser agentes, como diría Nussbaum y como diría Zen. Entonces hay que vencer el miedo, porque como dijo Felipe, la vida vencerá, hay que tener esperanza, ¿no? Que la vida vencerá y hacerlo en comunidad. No hay manera de vencer el miedo si no es en comunidad. ¿Y a qué miedo me refiero? Al miedo que infunden quienes quieren mantener el statu quo de dominación, de injusticia, de opresión, de ausencia de libertad, y en donde los pobres son los perjudicados. Entonces, solo con eso quiero terminar esta pequeña reflexión final. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Terminamos entonces con Silvia, escuchándola. Gracias, Isabel. Creo que estoy leyendo un comentario de Yolanda justo ahora. Bueno, después lo retomo. Em, Estaba pensando en la pregunta que hacías, Isabel, cómo generar estos elementos, construir una vida digna, ¿no? Desde la ampliación de capacidades, pensar el rol de las emociones en un contexto como el que estamos viviendo ahora en el Perú, que es contexto electoral, ¿no? Y que tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones. Y la verdad es que siempre lo decimos también, no hay una receta, ¿no?
pero creo que sí es importante participar de alguna manera en el debate electoral desde ya, ¿no? En cada elección hay una oportunidad para poder construir por lo menos un país distinto, ¿no? O empezar a construirlo, empezar a sentar bases. Entonces, creo que tener en cuenta que ese es nuestro deber ciudadano, ¿no? Eh, y del cual no podemos sacar el cuerpo, creo que es crucial hoy día, ¿no? Participar del debate electoral desde ya, ¿no? También, ¿no? Esto del diálogo, ¿no? Siempre decimos, estamos en un país polarizado, donde no sabemos dialogar, no sabemos escucharnos. Quizás también tener en consideración que el diálogo implica también el desacuerdo, ¿no? O sea, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo al momento del diálogo y creo que eso también es parte de una escucha activa, ¿no? Poder por lo menos decir o llegar, ¿no? a acuerdos y también poner sobre la mesa en qué no estamos de acuerdo, ¿no? Dialogar con otros distintos, incluso con aquellos con los que no queremos dialogar muchas veces e invalidamos como interlocutores, ¿no? Entonces creo que en este contexto electoral, uno, yo diría participar del debate electoral, sé que eso, bueno, por lo menos hace efectiva esta capacidad que tenemos de ser agentes políticos también, ¿no? Y lo otro es dialogar entre distintos, saber escucharnos entre distintos, ¿no? No quiero decir que sea una tarea fácil, ¿no? Pero en el camino sí podemos encontrar con quienes, personas, seguramente podemos entablar ese diálogo, así no estemos de acuerdo, ¿no? Un diálogo que sea respetuoso, ¿no? Más allá de decir todos estamos de acuerdo, ok, todos pensamos igual, no, sino saber en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, ¿no? Algo que se ha mencionado también, tanto lo ha subrayado Ismael y yo también, es la ética, ¿no? Claro, cuando hablamos de la importancia de la formación política hoy en día, también hablamos de la importancia de la ética, ¿no? Yo me acuerdo el discurso de Gustavo cuando recibió un honoris causa por la Universidad Ricardo Palma. Me quedé muy marcada por esa claridad con la que él hablaba de esta relación entre la ética y la política, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pero todo su discurso lo dijo con una lucidez y con una claridad y en palabras sencillas, ¿no? Que llamaban la atención de esa relación, sin, o bueno, puede haber política sin ética, pero ¿qué tipo de política es? ¿No? Posiblemente es la que estamos viendo hoy en día en nuestro país y que lamentablemente nos ha lanzado a un abismo, ¿no? Del cual tenemos que salir, ¿no? Entonces creo que recuperar esa relación entre ética y política, ¿no? Y que está presente en estos autores que Felipe ha trabajado también, ¿no? Algo que siempre ha llamado la atención de Felipe, o a mí me ha llamado mucho la atención, es que tenía una capacidad de lectura impresionante, ¿no? O sea, iba un autor, iba otro autor, siempre lo recuerdo en la última charla que dio en el curso de teología, citando a varios autores que había leído a lo largo del semestre, ¿no? Bueno, eso como para recordar nuevamente a Felipe, nuestro amigo, ¿no? Y Pedro también ha llamado la atención de la compasión, ¿no? Que es más, creo que desde estos autores que ha trabajado Felipe y también desde la tradición cristiana liberadora, como lo decía, desde la Biblia, ¿no? La compasión es sobre todo una virtud que se encamina a escuchar y a hacerte solidario con quienes más sufren, ¿no? Recordaba Pedro la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Cuántas veces Gustavo ha señalado no tenemos prójimos, sino que nos hacemos prójimos, ¿no? En ese sentido, la compasión creo que hace que nos preguntemos no por quiénes yo siento compasión, sino más bien quiénes hoy en día están sufriendo que reclaman mi compasión, ¿no? Creo que es una pregunta distinta, ¿no? Entonces,
considero clave hoy en día esta emoción política, como diría Nussbaum, o esta virtud, como podríamos decir también nosotros, para poder ir quebrando esas brechas que tenemos todavía en nuestro país, ¿no? Son distintas brechas, ¿no? Y recordando la violencia, ¿no? Y las muertes de hace 3 años en Juliaca. Claro, todavía hay una brecha étnico, cultural y racial, ¿no? De la que se tomó mayor conciencia gracias al informe de la CBR, muy presente en el país, que estamos todavía desatendiendo, ¿no? No hemos seguido las recomendaciones del informe y creo que es todavía una tarea pendiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que podría compartir. Perfecto, Silvia, muchas gracias. Muy bien, gracias a todos y todas. Bueno, antes de finalizar con este último día y con este seminario, queremos compartir un video que se hizo el año pasado, también en este espíritu de recordar, bueno, en un formato audiovisual, ¿no? La vida, el compromiso de Felipe. Entonces, lo voy a compartir. Denme acá está, para compartir el sonido. Eh, entonces, permítemos. Hay necesidad de formarse y de formar, en la familia, en la escuela, en las parroquias, en la calle. Hay que utilizar los diversos espacios y saber hacerlo lúdicamente, con contento. Yo creo que Francisco, desde Roma, nos invita a ser contagiosos, a contagiar el bien. Debe además profundizarse en los que ya lo hacen, mucho más. Conforme avanzo en años, y ya son varios, me convenzo más y más del papel de la familia, y sobre todo de madres y padres, de abuelas y abuelos, y de hermanos y hermanas mayores en la formación integral de quienes vienen a las escuelas. El cariño, el cuidado, el valor fundamental del respeto a cada persona sin exclusión de ninguna clase. En ese sentido, el Perú no nos da una lección, nos la da este colegio y otros muchos grupos. Son fundamentales para que generaciones recientes y a las que vengan crezcan en humanidad, en capacidades, en mejores condiciones de vida y en el ejercicio de responsabilidad ciudadana en este país. No se trata de crear islas hermosas, sino espacios generadores capaces de efecto multiplicador, capaces de contagiar a otros, esta vez en positivo.
Porque estamos tocando fondo. La esperanza se hace necesariamente creativa, a partir de la nada o de recursos muy escasos. Los jóvenes profundizan encuentros, realizan actividades, organizan su tiempo y su vida. Nombrar los problemas es una forma de comenzar a superarlos. Una cosa que no cambiaría, pero que se da y que sería bueno tenerlo presente, yo decía hace un ratito, mecanismos nuevos hacen que la gente atienda mucho menos a la comunicación directa y personal. Y hay que recrear eso. Va a ser más difícil hoy por hoy, creo. ¿Qué cambiaría? Demandaría más producción a los chicos. Es decir, la reflexión no debe quedar en la reflexión, la comunicación no debe quedar en la comunicación, sino que el rubro acción es fundamental. Hoy día no hay reflexión sin comunicación y no hay reflexión y comunicación sin acción, porque si no pasa y es pasajera, y si es pasajera no sirve para nada o para casi nada. Sin memoria no hay historia, ni cultura, ni transformaciones. Todos tendemos a rechazar el sufrimiento. Solo el amor es capaz de hacer fecundo ese sufrimiento, de otorgarle sentido y valor, de permitir enfrentarlo y encararlo. No cambia hecho, ¿eh? Cambio que ha hecho. Sí, sí, ¿verdad? Gracias. Buen trabajo, buen trabajo. Muchachos, les presento a Flor Martínez. Ella es su nueva compañera. Espero que se lleven muy bien con ella y su trato sea con mucho respeto, por favor. Bienvenida, Flor. Mira, te aparto un lugar. Sí, creo que ya terminó. Muchas gracias. Con este espíritu de reunirnos, de escucharnos y de hacer memoria de Felipe, de toda esta vigencia, de su pensamiento, de su vida y que vive en cada uno de nosotros, damos por finalizado este espacio. Invito a Marco, que quería dar también unas palabras finales para cerrar este seminario. Muchas gracias, Isabel. Yo solo quería cerrar este seminario agradeciendo a las instituciones que han hecho posible este espacio. Un agradecimiento a el Grupo de Investigación de Desarrollo Humano e Iglesia, fundado por Felipe Segarra, al Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Movimiento de Profesionales Católicos, al MPC, al Instituto Bartolomé de las Casas, a la Institución Teresiana
y al movimiento y organización y la vida vencerá. Eh, con esos agradecimientos y con este recordatorio de este hermoso video que han compartido, nos despedimos y esperemos verlos y verlas con ese espíritu, el espíritu que Felipe nos ha insertado el día de hoy, nos ha inspirado y que nos acompañe durante todo este año hasta volvernos a ver el próximo año en el segundo seminario sobre Felipe Segarra. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por su participación, asistencia, a los ponentes por sus reflexiones. Les recordamos también que nos puedan compartir a quienes han tenido los textos para poder remitirles también a todos los participantes que han estado muy contentos y seguramente que van a ayudar a replicar estas reflexiones en sus comunidades, en los espacios en los que están. Y la vida, Entonces, vencerá. y la vida Vencerá. Y la vida vencerá. Muy bien, Julie. Vencerá. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Su. Falta la foto, la foto. Así es. Sí. Vamos a cerrar con una foto. No sé si me pueden ayudar alguien porque no me aparece la opción de para vernos todos. Sí, yo lo hago, Isabel, está bien. Ya, Yo lo hago. gracias. Muy bien. Entonces ahí nos da la voz Marco para finalizar. Sí, sí. Aquí. Entonces, son dos ventanas. Comienzo con la primera. 1, 2, 3. Al suelo parecen muertos, pero no funciona mucho. Y ahora voy por la segunda. Cuento a 3. 1, 2, 3. Listo. Gracias, Marco. Un Gracias. abrazo a Gracias, todos y Miguel. todas. Chao, hasta Muchísimas luego. gracias. Vaya muy bien. Bendiciones, Con todo. abrazos. Gracias, Ismael. Muchas gracias, gracias. Muchas Felicitaciones, gracias a Ismael. todos, muy bonito todo. Gracias. Rosa Castro también por ayer, que no vine, pero sé que fue bueno.